Dios les bendiga, mis amados. Vamos a ponernos en pie. Recordemos que no es por lo mucho que oremos, sino por la fe con que lo hagamos. Recordemos que la oración del justo puede mucho. Y nosotros no somos justos en nuestra propia justicia, sino en la que Cristo ha alcanzado para nosotros. Amén. Eso es importante, porque a veces oramos dubitativamente o pensando en que hoy día tal vez no me comporté demasiado bien. No, nosotros no oramos porque nosotros seamos justos, sino porque Cristo, como decía la lectura de la palabra en esta noche, Él es la cabeza de la iglesia. Es en Cristo Jesús que doblamos nuestras rodillas. Amén, hermanos. Así que vamos en esta noche a tener un tema muy importante. Que Dios sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Que Él permita que podamos realmente poner todo nuestro sentido, liberar nuestra mente, liberar toda cosa que tengamos y podamos predicar y entender el mensaje que Dios quiere decirnos en esta noche. Abramos nuestras Biblias ahí en Efesios, vamos a seguir en Efesios. Vamos a seguir en Efesios, en el capítulo 6, a partir del verso 10 hasta el verso 18. No vamos a tocar la armadura de Dios, pero es importante para entender el pensamiento del escritor sagrado. Amén. En esta noche vamos a tocar el tema, continuando con el estudio de la iglesia, vamos a tocar el tema, el poder de la iglesia, ¿no? Y creo que hay una pertinencia en este tema en estos días, no porque haya en nosotros ese deseo, ¿no? Solo de tener el poder, sino porque Dios nos ha venido hablando de forma sistemática sobre la guerra que tenemos contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, y cómo los hombres de Dios podían discernir y hacían la guerra por medio de la oración y confiando en las promesas y la palabra que Dios les había dado. A mí me llamó mucho la atención cuando vi el título la semana pasada, escuché el mensaje del sábado y luego escuché el mensaje del domingo, y ayer y hoy día que me dediqué exclusivamente a marcar los puntos, le dije: Señor, dame ese corazón de Daniel, que propuso entender lo que querías decir, porque él sabía que las circunstancias y las situaciones que estaban pasando eran para indicar lo que se venía. Y hermanos, hay una promesa de parte del Señor que Él no hará nada sin avisar a sus hijos. O sea, a nosotros no nos puede agarrar desapercibido una tercera ola. No nos puede agarrar desapercibido. Pero ¿cuándo nos agarra desapercibido? Cuando no nos esforzamos en ser entendidos de lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo. Amén. Así que miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerla como una de las porciones, porque vamos a ver muchas en esta noche. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Por lo demás, después de haber hablado todo lo de Efesios, ya conocemos el libro de Efesios. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo
de la fe con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, en esta noche al venir delante de tu presencia, me pongo en tus manos, Señor. Reconozco mi incapacidad y lo importante que es este tema y mi insuficiencia en la preparación, Señor. Pero al mismo tiempo sé que es tu Espíritu Santo el que guía y dirige tu iglesia y el que tiene también el control, Señor, de toda circunstancia y situación. Muchos de mis hermanos y mis hermanas han venido cargados con sus mentes atadas. En esta hora, Padre, abre por medio de tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros, porque donde están congregados en tu nombre, ahí tú estás. Como decía la lectura, este es tu cuerpo, tu iglesia. Abre nuestras mentes, libera nuestros pensamientos, danos inteligencia y sabiduría para ser entendidos de lo que nos quieres hablar en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Y mira a los hermanos y hermanas que también nos están escuchando esta noche por medio de las redes sociales. Habla ahí a sus corazones. Haz que dejen de tomar el té que están sentados tomando. Haz que dejen de estar distraídos y conversando. Y que pongan atención, porque tú nos vas a hablar a todos en esta noche. En el nombre de Jesús nos cuidaremos de darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque es tuya, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Una de las cosas que nosotros podemos notar, ¿verdad? Aquí, cuando hablamos del poder de la iglesia. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del poder de la iglesia? Principalmente el contenido de hablar del poder de la iglesia no es esa idea que no sé por qué, pero durante mucho tiempo se nos ha puesto de ir poniendo las manos sobre las personas y tumbándolas. No, olvídese, quítese eso de la mente. Amén. Cuando hablamos del poder, estamos hablando de ¿qué autoridad, qué influencia, qué es lo que puede hacer la iglesia por los suyos y por este mundo? Y según lo que nosotros hemos tenido en la lectura de esta noche, dice que el Señor claramente habló esta noche en Efesios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántos saben cuál es su herencia en Dios? ¿Cuántos sabemos? Me incluyo. ¿Qué son las cosas que tenemos y que poseemos en Dios? Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, a los poderosos gobiernos, cuando nosotros miramos a las poderosas organizaciones de negocio y aún educativas, ¿no?, las grandes universidades con sus grandes nombres, los grandes laboratorios, los hombres en estos años, por lo menos estos 2 últimos años en el que estamos pasando y el año pasado, aprendimos hasta los nombres de las grandes farmacéuticas, ¿no? Cómo ellas se peleaban por encontrar la solución, supuestamente, al virus, ¿no? Y de alguna manera había una influencia que generaba, decía, cuando esté la vacuna se acabó el coronavirus. Y hubo la carrera, ¿no? Hubieron países que pagaban por adelantado y que aparentemente encontraban la solución y que les iba bien unos meses y luego se veía su impotencia, porque parecía que en ese proceso el virus mutaba, se perfeccionaba también el virus y de pronto estamos esperando ahora una tercera ola con un virus más letal, más mortal. Así que cuando miramos, es cierto, los hombres logran captar la atención, el poder de los gobiernos, la riqueza de las naciones, ¿no? Logran captar la atención, logran mover sus influencias, logran, ¿verdad?, tener a la gente con toda la ilusión posible y poner su confianza y su fuerza en el gobierno, ¿no?
Una de las preocupaciones que tenemos del gobierno es si las vacunas continuarán, si no continuarán, porque ahí está nuestra esperanza en realidad. Pero miren, deberíamos preguntarnos, ¿y el poder de la iglesia y la influencia de la iglesia? ¿Cómo está? Nosotros vimos en las clases anteriores, ¿recuerdan? Los aspectos importantes que tenía la iglesia en cuanto a la evolución que había tenido, su santidad, ¿verdad? Y cómo logra el Señor con estos 12 hombres que no eran los más doctos, que no eran los más cultos, Jesucristo que supuestamente, ¿verdad? El Imperio Romano creía que, primero los judíos, porque los judíos fueron los que dijeron crucifíquelo, y el Imperio Romano llevó a cabo la ejecución, o sea, participaron los judíos y los gentiles en la muerte de Cristo. Por eso Él murió por todos, no solamente por los judíos, ¿no? Y en ese proceso nosotros hemos visto en la historia de la iglesia, y lo narramos brevemente, cómo el hombre pensó que había roto, quebrado, había desaparecido, pero por lo contrario, Cristo nos mostró que la unidad de la iglesia no estaba centrado en lo que el hombre hacía, sino en los planes perfectos que Dios tenía. Y en eso me regocijaba yo el sábado cuando nuestro hermano Carlos Jesús nos enseñaba, ¿no? Cómo Daniel cuando busca, gime, quiere dirección, sabiduría, inteligencia para entender la visión. Porque vayamos a Daniel, por favor, capítulo 10, si no me equivoco. Y quiero que entiendan esto, porque Dios tiene un hilo, y ojalá que el Espíritu Santo los guíe a entender ese hilo. Dice en el capítulo 10, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. ¿Qué leímos en Efesios capítulo 1? Que Dios habla a sus hijos por medio de revelación. O sea que Dios no ha cambiado, Dios sigue hablando y sigue revelando las cosas a través de las circunstancias y de las situaciones. Dice, y el conflicto grande, pero él comprendió, ¿qué cosa? La palabra, y tuvo inteligencia en la visión, en las cosas que Dios le mostró que iban a pasar, que iban a suceder. ¿Cuántos de nosotros tenemos inteligencia en las cosas que van a pasar, que van a suceder? ¿Cuántos? Yo mientras analizaba esto y miraba, ayer siempre me gusta predicarme en voz alta, yo primero, y decía, es cierto, cuando se da la reforma, le hice la pregunta a mi esposo que estaba a mi lado, ¿qué cosa importante ocurrió que Dios quería que la iglesia despierte y la utilice y hasta ahí no la estaba utilizando? ¿Qué descubrimiento iba a cambiar la historia de la humanidad según en la etapa de la reforma? La imprenta, ¿no es cierto? ¿Y qué era importante que se diera en esa situación? Dios estaba tejiendo sus hilos. Ahora hay la imprenta, no es primeramente para que los hombres tengan más cultura. La imprenta primeramente era ¿para qué? Para que la palabra de Dios llegue a todos. Y necesitó levantar un Lutero. Hubo un hombre entendido. Hubo un hombre que pudo comprender la revelación. Y que entendió que no debía quedarse en los idiomas originales, sino llevarlo a los idiomas de los pueblos. Y la palabra corrió como río. Yo le decía, Carlos, ¿cuántos de los pastores que tenemos habrían entrado a Zoom y a Facebook para ver un mensaje si no viene esta plaga? Si no viene este virus. Honestamente, hermanos, no voy a decir a los jóvenes, porque los jóvenes paran con el celular. Yo habría sido una de las primeras, eso de por Zoom o por Facebook, o estar ahí viendo los contactos, las cosas que tenemos que hacer, esperando el link que nos llegue para entrar. ¿Cuándo habríamos pensado nosotros ya? Eso es para la generación de los jóvenes, habríamos dicho. Pero tuvo Dios que permitir que estas circunstancias pasaran para que nosotros entendiéramos que en medio de esto hay una guerra. Hay una guerra espiritual. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor, el poder de la iglesia. La pregunta es, ¿la iglesia puede influenciar en este tiempo? ¿Qué autoridad, con qué elementos cuenta la iglesia en este tiempo? ¿Qué tiene la iglesia para funcionar de una manera que pueda impactar y que pueda influenciar?
¿En qué nos estamos quedando dormidos que Dios nos quiere despertar? Mientras oraba, nuestro hermano Gilmer decía: Señor, hemos pecado, no hemos predicado como debíamos predicar, no hemos anunciado como debíamos anunciar. ¿Cuántos sabemos todos los elementos que tenemos para anunciar y para predicar? Que hoy ya no necesitamos hacer grandes viajes para comunicarnos con los hermanos de Apurímac o para vernos face to face. Antes teníamos esa necesidad. Ay, ¿cuándo iremos a Soho? ¿Cuándo iremos a ver a Vilna? Pero ahora lo podemos hacer por una llamada telefónica. ¿Cuándo lo estamos haciendo? Que el Espíritu Santo de Dios nos hable en esta noche. Dios, hermanos, se está moviendo, pero nosotros no estamos entendiendo. No tenemos ese espíritu de Daniel, que él quiso entender. Dice, fue grande el conflicto que él tuvo, porque veía un reino, veía otro reino, y se estaba cumpliendo el tiempo de que el pueblo debía regresar. ¿Cómo se iba a dar esta situación? De repente, él políticamente dijo, estratégicamente, y he ganado un espacio con este rey, ya las cosas están conversadas, cuando llegue el momento van a salir, pero ahora me viene, Señor, otro rey. ¿Qué me quieres decir? Y el Señor le revela que más que la libertad del cautiverio de Babilonia, es la libertad que Dios va a traer a los hombres de la condición de pecado. Por eso le muestra al Mesías. Le muestra lo que ocurriría en la posteridad de los tiempos. ¿Cuándo quieren que Dios les muestre lo que va a pasar más allá de la tercera ola? ¿Cuántos quieren ver lo que Dios está queriendo hacer más allá de las circunstancias que están pasando? Y que hay una guerra, hay unas fuerzas en los aires, en todas estas cosas que se están moviendo. Y que tú y yo hemos descuidado porque nos hemos centrado mucho en las situaciones humanas, en los conflictos humanos. Hermanos, la iglesia nunca ha estado desapercibida las circunstancias que han estado pasando o que se ha estado viviendo. Por eso el apóstol decía claramente aquí, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Estoy leyendo Efesios 1, 19, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. ¿Qué principados, qué autoridad, qué señoríos estamos enfrentando ahora? Uno de ellos es la muerte. Y la muerte nos está trayendo mucho dolor y mucha tristeza. En la madrugada de hoy murió un joven por el cual hemos estado orando, toda la iglesia, a quien personalmente conocía y tenía un aprecio especial. Y de verdad cuando en la mañana me dieron la noticia de que Jonathan había muerto, eso de las 2 de la mañana o por ahí, sentí un tremendo dolor. Pero el Señor me exhortó después, como una hora o no sé en qué momento del día volví a ir a orar, quería llorar, y el Señor me dijo, ¿por qué lloras al que está conmigo? ¿Qué? ¿Tú también piensas que es mejor quedarse en el mundo que estar conmigo? ¿Se dan cuenta cómo el mundo comienza a cambiarnos? ¿Cómo comienza a atacar nuestra mente? Por eso decía en Efesios 6 claramente, por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál era el poder que Cristo nos ha dejado? Que Él venció la muerte. Por eso dice, y el poder de la resurrección está operando en Cristo Jesús en nosotros. Dice, y el poder, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. ¿Cuál es el poder que tiene la iglesia? ¿Cuál es la influencia que tiene la iglesia? En que, amados hermanos, nosotros no hemos entendido y no hemos comprendido que al ser iglesia, al ser sal y luz, como decía mi hermano, estamos en una guerra constante. A veces, ¿verdad? Nosotros pensamos que la autoridad de la iglesia, y es que han habido, hermanos, el diablo ha trabajado tanto confusión con estos aspectos de guerra espiritual y se han escrito libros y han surgido corrientes, iglesias, mega iglesias, y han tergiversado tanto el evangelio que muchos de nosotros hemos pensado en el poder de atar y desatar para bendición, para poner las manos, para que esta casa es mía, este territorio. Hermanos, qué ignorancias más tremendas. Y hemos caído en eso. Cuando hay una guerra, hermanos, ¿es bonito?
No, no es bonito. Una guerra es lo peor que hay. Estaba revisando algunas guerras. Estaba viendo, por ejemplo, la guerra que hubo de los 6 días, desde el 5 al 10 de junio, creo que fue la guerra de los 6 días de Israel. Fue una guerra rapidísima, de aniquilamiento. Los países se habían juntado pensando que iban a destruir Israel, pero Israel estuvo preparado para ese ataque. Estuve viendo las consecuencias de la guerra de Hiroshima y Nagasaki. Esa bomba, hermano, cuando cayó, lo que quedó. Vi la entrevista a algunos sobrevivientes. No, las guerras no son bonitas, las guerras son horribles. Y en la guerra siempre hay heridos y hay muertos. Dios te está diciendo que estamos en guerra, hermanos. Hay muchos muertos y muchos están muriendo sin Cristo. Gloria a Dios por los que mueren con Cristo. Porque se van a un lugar mejor, se van a una vida de victoria, se van a los brazos del Padre. Pero ¿y los que mueren sin Cristo? Dios le ha dado autoridad a la iglesia para hacer guerra espiritual. Pero no esa guerra espiritual que estás acostumbrado a ver. No esa guerra espiritual en donde solo es un espectáculo para la televisión, sino esta guerra en donde tú tienes que ser consciente, como Pablo le dijo a Timoteo, sé un buen soldado de Jesucristo. Y un soldado, hermanos, está siempre listo. Un soldado no es que está descuidado. Un descuido te puede costar un bombardeo como le hicieron los japoneses en Pearl Harbor a los gringos y le volaron todos sus aviones. Un descuido. Sonaron las alarmas, sonaron las sirenas, nunca se imaginaron una guerra y de pronto todo estaba destruido. No tuvieron tiempo ni llegar a sus aviones. Aprendieron de los judíos. Les volaron todo. Fue difícil remontar esa. Por eso es que le soltaron la bomba, pues, la atómica. Porque realmente estaban desmoralizados, habían hecho leña con ellos en Pearl Harbor. Por eso le digo, miren las guerras no tienen nada bonito. Y nosotros pensamos en que cuando se habla de guerra espiritual, va a venir alguien que dice, ata, desata, y yo te unjo, y yo te tumbo. ¡Olvídate! El diablo ha venido a destrozar nuestra mente. ¿Sabes cuál es la mayor guerra que tenemos? Que es contra el entretenimiento. Esa es la mayor guerra. Yo la tengo todos los días. Yo no sé si tú la tienes, pero hoy ha hecho el diablo la mayor cosa con la iglesia, entreteniéndola, teniéndola entretenida. Aún con buenos mensajes te entretiene. Cuando es tu tiempo de orar, de estudiar o de reflexionar o de meditar. No, ya escuché en la mañana a un gran predicador, no importa cuán grande sea. Si tú no has hecho, si tú no te has vestido de la armadura de Dios, no podrás resistir el día malo, porque el día malo va a llegar. El día malo no te dice que va a ser, si algunos llegará el día malo. Dice, para que cuando esté el día malo podáis resistirlo y habiendo acabado todo, estar firme. No dice ni siquiera que vas a ganar, sino que dice después de haber librado esa guerra, que no sabes cómo va a terminar, todavía te mantengas diciendo, soy de Cristo, aleluya. Todavía te mantengas diciendo, sigo amando al Señor, aleluya. Oh, mis amados, son tiempos duros y difíciles para la iglesia, pero iglesia despierta, porque hay un poder que Dios te ha entregado, hay un poder que Dios te ha dado. Cuando estábamos estudiando las clases, por eso tal vez no ahondo en Mateo 16 y en Mateo 18, Dios nos habló de unas llaves que nos había entregado, unas llaves que siempre me han interesado lo de las llaves, porque yo tuve una visión cuando estuve joven sobre las llaves. Y es importante que tú entiendas que las llaves siempre tienen esa imagen en nuestra mente para abrir o para cerrar. Entonces Dios le ha dado a la iglesia esa autoridad para que por medio de la palabra, de la espada del Espíritu,
que tú la debes tener bien afilada, puedas abrir el reino de los cielos a otro, puedas presentar el evangelio de una manera en que tú puedas llevar a la luz a otros. Esa es la primera arma que tiene el cristiano, que hoy, por eso dijo, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál fue el gran mandamiento? ¿Cuál es la tarea? Decimos, la gran comisión. Pero esa es tu tarea, es nuestra tarea, es mi tarea. Id y haced discípulos a otros. ¿Y cómo puedo hacer discípulo? ¿Cómo puedo adoctrinar a otro si yo misma no me he adoctrinado, si yo mismo no me he nutrido, si yo mismo no me he alimentado? Por eso dice, toma la espada del Espíritu. Lo único que pone como ofensiva en tu armadura el Señor es la espada del Espíritu. ¿Y cómo estás con tu espada? ¿Cómo te ubicas? Qué triste cuando a veces escuchamos y decimos, a ver hermano, ¿quién me puede leer tal texto? Y siempre son 2 o 3 personas. El resto no sabe ni dónde queda en su Biblia, si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. ¿Tú crees que el diablo no está haciendo leña de ti? ¿Tú crees que tienes alguna autoridad? Si esa es tu arma. ¿Cómo puedes estar firmes si tus lomos no están llenos de la verdad del Evangelio? ¿Cómo podría haber tenido valentía para predicar esta noche si no creyera esa verdad, que ni bien cierre mis ojos estará la presencia del Padre? Que eso es ese amigo tan querido de 31, 32 años, que deja una esposa, una hija de 3 años, ha dejado de sufrir su batalla, su lucha física en el hospital, pero que ahora está en los brazos del amoroso Padre. Ahí no le falta oxígeno, hermano. Ahí no le faltan plaquetas, ahí él está sonrosado. Está al lado del Padre. ¿Crees eso? Solo cuando creemos esa verdad, ceñidos con la verdad. Oh, mis amados, tienes que ceñirte de la verdad. Tienes que creer lo que Dios ha dicho. Porque si no crees lo que Él ha dicho, entonces no podrás estar firme. Renegarás, ya no querrás orar. Te querrás ir de la iglesia. Miren cuántos no vienen. Tú que estás ahí en tu casa viéndonos por Facebook. No creen que Dios tiene poder para librarlos. Tienen más miedo a un contagio que estar en esta noche alabando y glorificando el nombre del Señor aquí en su casa como cuerpo. Como un cuerpo que ha recibido el poder sobre la muerte. Porque sórbida es la muerte en victoria. Aleluya. Sórbida es la muerte en victoria, aleluya. El poder del Evangelio tiene el poder para abrirse paso en medio del pecado. El Evangelio en la iglesia tiene el poder para taladrar con la palabra corazones endurecidos, sacarlo de las tinieblas a la luz, de esas mentes confundidas y enajenadas por toda la alienación de los medios de comunicación, por toda esa manipulación que te hacen los medios de comunicación. El Evangelio tiene poder para librarte. Tiene poder para mostrarte la luz y la verdad. Oh, mis amados, el poder del Evangelio puede abrirse paso en medio de la mentira, en medio del engaño, en medio de la falta de esperanza, en medio de la falta de fe. Cuando tú crees, al que cree todo le es posible. Amén. Al que cree todo le es posible. Ahí en el libro de Romanos capítulo 10. En el libro de Romanos capítulo 10. Dice el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta el fin de la tierra sus palabras. ¿No han oído, hermanos?
¿Acaso Dios no nos está hablando de muchas formas y de muchas maneras que tenemos una guerra tremenda, poderosa? Cuando Pablo comprendió eso, miren lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 1. Dice, sin embargo, hablamos, 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. O sea, yo no les hablo de filosofía, yo no les hablo de griegos, yo no les hablo de la política de Roma, ni de los césares, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aleluya. Hermanos, las piezas Dios las mueve como Él quiere. A veces nosotros pensamos que hemos perdido, pero Dios siempre está ganando. Dios siempre está ganando. Si tú buscas entender la mente de Dios y cómo Dios opera, Dios siempre está ganando, porque todos juegan para Él. Aleluya. Nabucodonosor, Darío, Alejandro Magno. La historia nos ha demostrado que estaban jugando el partido para las condiciones que el Señor quería crear. Y estos medios masivos, esta red, estos medios de comunicación múltiple, no los estamos explotando como Dios quiere que los explotemos. Tenemos que despertar, traer un avivamiento, así como Lutero trajo un avivamiento a través y explotó la imprenta. Dios, que levante hombres y mujeres que sean entendidos, que resplandezcan como Daniel y que tengan la visión clara de lo que Dios está haciendo. Porque Pablo dijo, yo no me enceguezco con las circunstancias. Y él podía decir, qué duro, qué difícil. No, hermanos. Cuando vieron estas cosas, se movieron en fe y se movieron guiados por el poder del Espíritu de Dios. Dios había otorgado un poder tremendo. Y dice claramente aquí, la que ninguno de los príncipes de los siglos, de este siglo, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios, ¿qué cosa? Ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios quiere revelarnos las cosas, hermanos. Así que Él no se asombraba de las circunstancias. Ese es el poder que tenían. Roma quiso destruirlos a los cristianos. Se hicieron demasiado fuertes. Y mientras más lo perseguían, más se multiplicaban, más crecían. Y de pronto en su ira, en su enojo, como no pudieron destruirlos, comenzaron a escudriñarlos a los cristianos. Y comenzaron a ver que ellos tenían una fuerza, un poder, una vitalidad que no tenían los demás. Que cuando había una peste o una infección, ellos sobrevivían, a pesar que ellos atendían a los enfermos, a pesar que ellos socorrían a los que habían caído. Y se preguntaban, ¿qué tenían? ¿Qué tenían? Tenían el poder de Dios. El poder de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué Dios dio poder a su iglesia? Porque tenemos guerra contra carne, contra principados, contra potestades en las tinieblas. La iglesia se sintió que había llegado a una etapa gloriosa cuando Justiniano lo invita, cuando le piden que sea la religión oficial, y cuando se acomodó la iglesia, se perdió la iglesia. Así que nosotros no hemos visto ni guerras ni situaciones así, pero nos hemos acomodado y Dios ha tenido que mandar el virus. Pero no ha habido mucho problema con el virus, los peruanos todavía estamos felices todavía no han muerto muchos en nuestra familia, no se preocupen, viene hambre. Yo sé que el presidente que tenemos es el que Dios ha permitido que tengamos. Siempre
va a jugar a favor de Él, porque va a hacer que nuestros corazones busquen a Dios y no a los hombres. Va a hacer que nuestros corazones busquen a Dios. Esta es la oportunidad. Si ellos no hacen bien las cosas ahora, ¿a dónde van a mirar? Ya la derecha ha fracasado, ¿no es cierto? Ahora la oportunidad la tiene la izquierda. Cuando la izquierda fracase, cuando no miras aquí ni miras acá, ¿dónde miras? Para arriba, aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ese es el poder que tiene Dios, pero que la iglesia ha ignorado. Y no solamente tiene poder para con los de afuera. Pablo comprendió que tenía poder para con los de adentro. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 4, el 19 y el 20. Aleluya. Dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, ¿qué es lo que está tomando control en tu mente? ¿Qué potestades, qué principados, qué autoridades están gobernando ahí en Corintios que están teniendo estos escándalos? Porque la iglesia de Corinto estaba teniendo unos escándalos terribles. Ya ustedes saben, siempre hablamos mal de los corintios. Pero hermano, la iglesia de Corinto se parece a la iglesia de ahora. Y Pablo dice, yo voy a ir y yo voy a ver qué espíritu está en ustedes, qué poder los está dominando. A ver si es el poder del entretenimiento como nos domina ahora, o es el poder de la seducción, de las pasiones, de las lujurias, o era en la codicia, la avaricia, de apoderarse de reinos. Pablo dice, yo sabré lo que hay, o si sois carnales. Bueno, le digo carnales, ¿no? Poder con los que andan envanecidos, porque el reino de Dios, miren lo que dice el 20, no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, sino en poder, en fuerzas que luchan contra Dios. Y los que somos sus hijos, si queremos estar firmes, tenemos que mantenernos en Él. Porque el espíritu que nos ha dado Dios, hermanos, no es para destrucción. No es para destrucción. Uy, hermana, usted nos está metiendo miedo esta noche. No, hermanos, Dios no me está hablando a mí primero. En 2 Corintios, capítulo 13. Vamos a 2 Corintios, capítulo 13. En el verso 10 dice, por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad, y ahí se traduce la palabra poder, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. O sea, la palabra, la autoridad que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de esa armadura que nos ha dado como cristianos, ese poder, esa fuerza que le ha dado a su iglesia para libertar las mentes oprimidas, las mentes cautivas, para que podamos, hermanos, abrir a través de la palabra camino en esos corazones duros para que conozcan el reino de Dios y su justicia. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu. Porque el reino de Dios, ¿verdad?, no consiste, dice, en palabras, sino en poder. ¿Qué poder? El poder del mensaje del evangelio. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos. El poder que le ha confiado a su iglesia, a nosotros que somos sus hijos. Hay un claro significado cuando tú ves aquí, cuando se habla de poder espiritual, que es un poder que se opone a todo mal, a toda injusticia, a toda situación de perjuicio. A Dios no le pasa por alto, hermanos, la injusticia. Dios bendice a las naciones cuando son justas, las prospera. Cuando hacen el bien, las prospera. En 1620 estaba estudiando a los peregrinos, por ejemplo. Los peregrinos, cuando comienzan a ver situaciones políticas, ¿verdad?, duras en Inglaterra, y la iglesia anglicana, que era la iglesia oficial, porque recuerden que los ingleses formaron con Luis XV otro grupo religioso que no pertenecía a Roma, los anglicanos, ¿verdad?, que también eran biblistas y que al principio fueron muy celosos, pero luego se acomodaron porque se hicieron la religión oficial del gobierno y entonces se volvieron más relajados. Entonces surgieron los puritanos que exigían que se viva la fe de una manera más práctica, que se viva la fe de una manera correcta. Pero como veían que los líderes religiosos comulgaban muy bien con los líderes políticos, entonces ellos decidieron irse.
Salió un primer grupo, no sé para qué otro país fue, pero el siguiente que salió se fue para los Estados Unidos. Y llegaron a un lugar más o menos cerca de Massachusetts, que es la parte norte de los Estados Unidos. Y ahí ellos se fueron. Y como llegaron para la parte donde ya había habido un grupo de personas, ellos pensaban sujetarse al rey Jacobo, creo que era de Inglaterra en ese tiempo, pero como se fueron más al norte, porque ahí no pudieron ubicarse, entonces ellos formaron, como decir, su primera constitución. Y su primera constitución hablaba de que formarían una nación de gente trabajadora, pero que sería una gente que cimentaría la base de su sociedad en la palabra de Dios. Y el primer año que estuvieron en ese lugar, celebraron el primer servicio de acción de gracias. Los americanos hasta el día de hoy consideran ese documento como su primera constitución. Y sabemos cómo han sido América del Norte, ¿no es cierto?, cómo ha prosperado. Pero hace algunos años, pónganle solamente 50 años atrás, el año 60, la droga, el hipismo, el libertinaje, tarará, el homosexualismo, las libertades y ahora la destrucción de la familia, la libertad de género, y Estados Unidos está en una inflación que no lo para nadie, en una nación dividida que no lo para nadie. Ellos no ganaron, ellos se dividieron antes entre demócratas y republicanos, porque siendo una nación que puso en su billete "en Dios confiamos", ahora confían en sus ampollitas, en su ciencia, en su tecnología. Y esa iglesia que sacó tantos misioneros está teniendo su mayor lucha, su mayor guerra espiritual. Ojalá que nuestros hermanos allá puedan discernir, puedan levantarse Danieles, que disciernan cuál es el conflicto, cuál es la guerra. Y ojalá que acá se levanten, amados hermanos. Amén. Hombres, mujeres, que entendamos cuál es el conflicto, cuál es la batalla, cuál es la guerra espiritual que tenemos por delante. Nosotros tenemos las llaves del reino. Mateo 16, 19. Con eso termino. Creo que no me va a dar mucho en esta noche para hablar de las llaves del reino, pero vamos a mirar un poquito. Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino. Otra vuelta. El que tiene las llaves prende el carro, ¿no es cierto? El que tiene las llaves lo moviliza. El que tiene las llaves abre la puerta. El que tiene las llaves cierra la puerta. Entonces dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Y esto, hermanos, muchos predicadores lo han usado de la manera más equivocada. Pero aquí claramente estamos viendo que el Señor Jesús está usando un término que era muy claro para ellos como judíos, porque mayormente era una frase que se usaba cuando los judíos querían decirle a alguien qué te está permitido y qué no te está permitido. O sea, ese término de llave, si miran ustedes por favor Apocalipsis 3:7, para entender el término de llave ahí, y en qué sentido lo está usando para que no se tergiverse. 3:7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, el que permite o el que no permite, el que autoriza o el que no autoriza, el que tiene el control de la situación, el que tiene la autoridad. Eso es lo que quiere decir. Muchos lo han usado como para hacer decretos, para decir cosas que sinceramente no se ajustan a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Es en ese mismo sentido. Miren también el verso 9. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Perdón, 9.1, perdón. 9.1.
Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio la llave del pozo del abismo. ¿El pozo del abismo cuál era? El infierno. Entonces es claro lo que Dios está diciéndonos aquí en el libro de Mateo, cuando habla de las llaves del reino de Dios, es que, hermanos, Dios ha dado a su iglesia. Primeramente se lo dio a Pedro, ¿no? Porque en Mateo hemos leído el 16, ahora veamos en el 18, dice, en el 18, leamos a partir del 16 si quieren, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí ya no solamente es a Pedro, como lo vemos en el capítulo 16, sino también es a la iglesia. Y aquí está hablándonos de esa autoridad que tiene la iglesia para permitir o para negar, ¿no? Para autorizar o para no autorizar. Cuando habla esto, hermanos, nos está hablando de la disciplina de la iglesia. Y no de esa disciplina que nosotros pensamos, 3 meses sentado en la banca y sin poder participar en el corito. No. Eso es una disciplina, también se puede conocer que se asume a la luz de algo que ya está aclarecido. La disciplina que se está refiriendo aquí es que los ancianos de la iglesia deben vigilar y deben velar por la conducta que tiene la iglesia a la luz de la palabra y llamar a las personas y decirles, esto nos está permitido o esto no nos está permitido, no porque a mí me parece, no porque yo creo, sino porque está escrito, porque Dios así lo ha establecido en su palabra. Entonces, estos son los puntos importantes cuando Dios nos habla de las llaves del reino. La Biblia lo usa claramente para 2 cosas fundamentales. Primeramente, para autorizar, ¿verdad? Para dar autoridad a la iglesia, para que una vez predicado el evangelio, una vez expuesta la palabra de Dios, le pueda decir a la persona, el que cree, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que tú te has apartado, que Él se levantó de entre los muertos y que tú eres un perdido pecador, que te vas a morir en tus delitos y pecados, pero te aferras a la sangre de Jesucristo, que Él ha tomado tu lugar en la cruz. Hermanos, es importante que no solamente le digamos paso 1, paso 2, paso 3, sino que la persona entienda que es pecador y que Cristo Jesús tomó su lugar en la cruz, que Él murió por sus pecados y que Él es el que lo ha justificado, es el que lo ha redimido, es el que lo ha vuelto a comprar, y es por medio de Él que Él puede nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, al ser una nueva criatura, al tener una nueva vida en Cristo Jesús, le estamos abriendo, ¿qué cosa? La entrada al reino de Dios. Por eso dice claramente, ¿no? Todo lo que tú desatares aquí, todas esas vidas que puedan estar atadas, cautivas, con filosofías, con cosas que el diablo les haya puesto, con engaños, con sus pasiones, con sus debilidades. Casi siempre los pecados carnales son visibles, ¿no? Las drogas, el sexo. Pero ¿y estos? Los que manipulan, los que usan a las personas, los políticos, ¿no son pecadores? Cuando escucho ahora en las discusiones que se dan, ¿no? Me gusta mirar a veces a los políticos cuando los entrevistan, dicen, no, pero eso era hasta la campaña. En la campaña uno dice muchas cosas, ¿se dan cuenta? No, pero es que el Señor prometió esto, dijo esto. Pero en la campaña, tú sabes, y se ríen todavía, ¿no? ¿Cómo engañan, cómo manipulan? Entonces, los políticos son unos reverendos mentirosos. Y son pecadores. Pero a veces nosotros solamente pensamos los pecados carnales, pero esos que manejan y manipulan la mente son mucho más peligrosos que los que tienen sus pecados individuales. Porque esos que tienen filosofías de este mundo, esos guían
por la senda de la destrucción a miles. A miles. Mandan a muchos jóvenes como carnes de cañón a las calles. Los utilizan. Mayor pecado tienen. Así que deben arrepentirse. Por eso, ¿qué hacía Pablo? ¿Pablo solamente le predicaba a las personas sencillas, humildes? No, Pablo se ponía ante reyes. Decía, oh, rey Agripa, ¿qué no daría yo por seguir predicando? Y le predicaba el evangelio. Si estoy aquí parado frente a ti es para decirte que arrepiéntete. Ay, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esa es la misión. Él era alguien que sabía el poder que había recibido para con los de adentro y para con los de afuera. Iglesia del Señor, ¿cómo estás usando las llaves que Dios te ha confiado? ¿Cómo estás usando la autoridad que Dios te ha delegado? ¿Cómo está tu armadura? Si en esta noche pensáramos, soy un soldado de Jesucristo, ¿cómo está tu armadura? ¿Hace cuánto tiempo no pruebas tu puntería? ¿Hace cuánto tiempo no has visto las balas de tu arma? ¿O hace cuánto tiempo no te sientes ni siquiera que estás en guerra? Ojo, si no te sientes que estás en una lucha, si tú no tienes luchas todos los días, preocúpate. Preocúpate. Estaba escuchando en estos días al pastor Raile. Es un pastor que habla sobre la santidad, pero le escuché un mensaje que me golpeó y que decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu actitud frente a las luchas contra las tinieblas? ¿Cómo es tu actitud cuando ves a un hermano que está descarriado? ¿Qué haces? Ay, no, se vaya a ofender. O te pones a orar, te metes en ayuno y oración y en el nombre de Jesús vas y le dices, hermano, arrepiéntete. Hermana, pero se puede ofender. Ya algunos me conocen que saben que a mí no me preocupa que te ofendas, me preocupa que te vayas al infierno. Porque ofendiéndose nadie se ha ido al infierno. Pero muchos han venido a la luz del Señor. La iglesia es una iglesia que ha sido llamada a ser santa. Y para ser santa, Dios nos ha dado toda la armadura necesaria. No nos ha dejado desprovistos. Que Dios nos ayude a ti y a mí a entender la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio y de tener una iglesia que aplique una disciplina a la altura de la vida que debemos llevar. Y no a esa disciplina, hermanos, ay sí, uy hermana, ya ves, ahora ponte tu falda larga. Hermana, yo prefiero una disciplina que haga tu lengua corta. Con la ayuda de Dios, que te dé temor de Dios, que ores e intercedas por el otro, que te preocupes de llamar a algún hermano que no está viniendo, que sientas carga en tu corazón de ver que has chateado con tanta gente y no has mandado ni siquiera una preocupación o un saludo a alguien que no ha venido a la iglesia, y tan bien que conversabas cuando salías en la puerta del templo, y ahora que no lo ves, y tienes estos medios tan maravillosos. Los hombres de Lutero usaron la imprenta. Dicen que metían, como las Biblias eran requisadas, la Inquisición, el papado, mandaba, saqueaba las casas, entraba, buscaba hasta lo último, pero ellos lo escondían entre el maíz, entre el trigo, en su campo, y hacían que de alguna manera llegue a otro hermano una Biblia. ¿Y con qué pleitesía lo recibían? Hoy tienes Biblia NBI, Biblia, ¿qué más? Reina Valera, Biblia de mujer verdadera, no sé si de falsa habrá, pero Biblia de Thompson, de MacArthur, Biblia de todo lo que tú quieras. ¿A quién estás compartiendo esa palabra? ¿A quién le estás llamando y le estás diciendo, mira lo que Dios me ha hablado hoy? Vamos a orar, iglesia. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque me estás exhortando a mí primeramente, Señor. Dios, ayúdanos
a usar las llaves del reino, a usar, Señor, ese poder de tu Espíritu que viene a través de tu palabra, a estar parados, Señor, a entender que la comodidad nos va a perder, que el enemigo juega con nuestra mente. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, que la mayor lucha está aquí, Señor, ahora. Haznos entender y ser entendido de los tiempos, del gran conflicto que hay, Señor. Que hoy se está cumpliendo lo que tú dijiste, que todo reino dividido no prevalecerá, y nosotros como nación estamos divididos, y los cristianos no estamos entendiendo, Señor, que si la nación se destruye, nosotros seremos destruidos. No estamos comprendiendo la visión que veían espacios desolados, que tienen que ver con las pestes que se desarrollarán. Y que no debe sorprendernos, Señor, sino que debemos estar apercibidos, y tu iglesia debe estar lista, usando los recursos que nos has provisto ahora, recursos que hacen que ni siquiera nos arriesguemos, sino que simplemente usemos nuestros dispositivos, Señor, para que podamos servirte y honrarte. ¿Con qué cara vendremos delante de tu presencia, Señor, habiéndonos tú dado tantas facilidades, tantas oportunidades? Guárdanos, Dios. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Dios. Por favor, perdónanos, danos la oportunidad de salir en esta noche con el deseo de enviar a alguien una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. De que la luz de tu evangelio nos siga alumbrando, nos siga sosteniendo, nos siga preparando para predicar, para abrir el reino de los cielos a muchos que están fuera. Mientras haya oportunidad, mientras haya aliento en nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Gracias, Dios. Amén. Dios le bendiga, mis amados.